Hola, buen día, buena tarde, ya sea buena noche también, profe. El día de hoy mi equipo y yo, que somos Alex Osvaldo, Natalia Nocedal, Paola Lisiaga, Dana Manzanares, Christopher Cholet, Demián Fonseca y un servidor, Mariano Guzmán, le vamos a hablar acerca de la epigenética y diferentes subtemas que vienen al caso con el tema. Bueno, ok. Por mi parte voy a empezar hablando acerca de qué es la epigenética. Aquí, como podemos ver, puse diferentes puntos importantes como qué es el estudio de los cambios en la función de los genes, que viene acerca de las hereditarias y no se atribuyen a la separación de la secuencia de ADN. Aquí también hay como una imagen explicando y en general más que acerca del tema. Bueno, empiezo hablando acerca de qué es la epigenética. Bueno, la epigenética vendría siendo el estudio de los cambios en cuanto a la función de los ADNs, que son hereditarias y que no se pueden atribuir alteraciones de la secuencia de ADN. El término epi viene de por encima es un prefijo griego y también se define como por encima de la secuencia base de ADN. Bueno, ¿qué es lo que hace la epigenética en sí? En esencia, todas las células del cuerpo humano contienen el mismo material genético o la misma partitura. Si seguimos comparando genética o música, pero sin embargo, todas ellas no expresan los mismos genes como tal. Cada tipo celular dentro de cada tejido tiene un programa genético diferente, de modo que únicamente se expresan los genes que necesitan. Por ejemplo, además de los genes encargados de quemar la grasa, este, las funciones básicas como las neuronas que necesitan expresar aquellos genes relacionados con emisión y recepción de señales nerviosas. Como por ejemplo, a mí cuando me da no sé, algo que me da dolor, eso es lo que se refiere a recepción de señales nerviosas. Estos genes, por el contrario, no son necesarios en otros tipos celulares, como las células encargadas de almacenar la grasa, como ya dije, quemar grasa. Estas son las células encargadas que almacenan la grasa dentro de tu cuerpo humano. Este, los diferentes tipos celulares contienen la misma secuencia de ADN. No obstante, su epigénoma es diferente en sí. Además, cuando las células expresan los genes, necesitan hacerlo en el momento y cantidad adecuada. ¿Cómo? Uno de los métodos por los que lo consiguen es a través de los mecanismos epigenéticos. Bueno, las marcas epigenéticas, que son marcas dentro de la epigenética, actúan como una memoria para la célula y son reversibles. Bueno, una de las características del epigénoma es que no es estático y puede modificarse. A lo largo de nuestra vida, el epigénoma registra las experiencias de la célula, así como la influencia del ambiente sobre las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una célula epigénoma registra las experiencias de la célula, influye sobre el ambiente de este mismo. Por lo tanto, el epigénoma es diferente en los distintos tejidos y tipos celulares del organismo. Cambia a lo largo de la vida o momento del desarrollo e incluso en los distintos estados de salud que uno va teniendo. Hay diferentes tipos de mecanismos epigenéticos. Existen como los principales que son todos aquellos reversibles, lo que significa que son susceptibles y pueden ser modificados. Bueno, en cuanto a la metilación del ADN, que es un tema que viene relacionado a la epigenética, es uno de los mecanismos epigenéticos más estudiados al momento, que consiste en la adición de un grupo bioquímico denominado metilo a una de las unidades o nucleótidos que conforman el ADN, que viene siendo la critosina. La metilación consiste en la adición de los grupos metilo al ADN en sí, o sea, el ADN que tiene el cuerpo humano. Bueno, los grupos metilo situados sobre el ADN actúan como señales de reconocimiento para ciertas enzimas, que estas mismas actúan sobre la expresión génica. Normalmente la metilación se asocia a una represión de la expresión genética. Bueno, en cuanto la epigenética se puede relacionar al ambiente o hasta al envejecimiento. En cuanto al ambiente se refiere a que actúa como un puente entre los genes y el ambiente, que algunos factores ambientales como el tabaco,
la nutrición, inician procesos químicos que llevan a cambios en el epigénoma, ya sea otros sucesos como el vapear y otras tantas actividades. Bueno, en cuanto al envejecimiento como tal, dentro de la epigenética, el epigénoma es dinámico y va cambiando a lo largo de la vida, como ya mencioné antes, que puede ser reversible. Por ejemplo, al comparar la metilación del genoma en personas recién nacidas, que vendrían siendo los bebés o adultos ya mayores, hay un estudio que menciona que se ha observado que a medida que se envejece, se van perdiendo grupos metilo, lo que podría estar asociado con la expresión inadecuada de los genes al envejecer. Bueno, a continuación mi compañero Christopher les va a hablar acerca de científicos y científicas principales involucrados en este movimiento que viene siendo la epigenética. Que aquí tenemos a dos que ya se pueden apreciar en esta diapositiva. Uno de los científicos principales involucrados fue Charles Grover Darwin. Fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente y el primero en compartir este logro de forma independiente con Alfred Russel Wallace, de los que plantearon la idea de evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de las especies. Postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado la selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante la selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 30. Su obra fundamental es El origen de las especies, por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, publicada en 1859. Estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones. Trató la evolución humana y la selección natural en su obra El origen del hombre y la selección en la relación al sexo, y posteriormente la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. También dedicó una serie de publicaciones a sus investigaciones en botánica, y su última obra abordó el tema de las vermes terrestres y sus efectos en la formación del suelo. 2 semanas antes de morir, publicó un último breve trabajo sobre un bivalv diminuto encontrado entre las patas de un escarabajo de agua de los Midlands ingleses. Dicho ejemplar le fue enviado por Walter Drawbridge Crick, abuelo paterno de Francis Crick, co-descubridor junto a James Dewey Watson de la estructura molecular del ADN en 1953. Steve Jay Gould, otro padre de los principales científicos involucrados, fue un paleontólogo estadounidense, geólogo, biólogo evolutivo, historiador de la ciencia y uno de los más influyentes y leídos divulgadores científicos de su generación. Gould pasó la mayor parte de su carrera docente en la Universidad de Harvard y trabajando en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. En los últimos años de su vida, impartió clases de biología y evolución en la Universidad de Nueva York, cercana a su residencia en el Soho. La mayor contribución de Gould a la ciencia fue la teoría del equilibrio puntuado que desarrolló con Niels Eldredge en el 72. La teoría propone que la mayoría de los procesos evolutivos están compuestos por largos periodos de estabilidad interrumpidos por episodios cortos y poco frecuentes de bifurcación evolutiva. La teoría contrasta con el gradualismo filogenético, la idea generalizada de que el cambio evolutivo se caracteriza por un patrón homogéneo y continuo. En julio de 1982, Gould fue diagnosticado con mesotelioma, una forma mortal de cáncer que afecta el revestimiento abdominal y que encuentra con frecuencia en personas que han estado expuestas al amianto. Después de 2 años de difícil recuperación, Gould publicó una columna para la revista Discover titulada The Median Isn't the Message. La mediana no es el mensaje, que habla sobre la reacción al descubrir que los pacientes con mesotelioma tenían una esperanza de vida de mediana que solo 8 meses después del diagnóstico. A continuación, describe el verdadero significado detrás del
este número y su alivio al darse cuenta de que los promedios estadísticos son útiles abstracciones y no abarcan toda la gama de variación. La mediana es el punto de medio en estadística, lo que significa que la mitad, o sea, el 50% de sus pacientes mueren después de 8 meses, pero la otra mitad vive sin posiblemente mucho más tiempo. Necesitaba determinar dónde se localizaban sus características personales dentro de este conjunto de posibilidades, teniendo en cuenta que su cáncer fue detectado a tiempo y el hecho de que era joven, optimista y tuvo los mejores tratamientos disponibles. Gould imaginó que debía estar en la mitad favorable del rango superior estadístico. Después de un tratamiento experimental de radiación, quimioterapia y cirugía, Gould consiguió una recuperación completa y su columna se convirtió en fuente de inspiración para muchos pacientes de cáncer. Gould también fue un defensor de la marihuana medicinal. Durante su lucha contra el cáncer, fumó esta droga para aliviar las náuseas asociadas a sus tratamientos médicos. Según Gould, el uso de la marihuana tuvo un efecto muy importante en su eventual recuperación. En 1988 fue cuando un testigo en el caso de Jim Wakeford, un usuario y activista de la marihuana medicinal canadiense. Alfred Russel Wallace también fue otro principal involucrado científico de la evolución, que fue un naturalista explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico, conocido por haber propuesto una teoría de evolución a través de la selección natural independiente de la de Charles Darwin, que motivó a este para publicar su propia. Wallace realizó un amplio trabajo de campo antes de publicar su teoría, primero en la cuenca del río Amazonas y posteriormente en el archipiélago malayo, donde identificó una línea que dividía a la Indonesia en dos zonas, una donde los animales relacionados con los de Australia eran comunes y otra en la que las especies eran gran parte de origen asiático. Dicha línea se denomina en la actualidad línea de Wallace. Fue también uno de los expertos más reconocidos del siglo XX sobre la distribución geográfica de las especies animales y es considerado como el padre de la biogeografía. Asimismo, Wallace también fue uno de los pensadores evolucionistas más destacados de su época y realizó varios aportes al desarrollo de la teoría de la evolución, además de haber co-desarrollado el concepto de la selección natural. Entre sus contribuciones a la ciencia se encuentra el concepto de alopositimismo, el cual es una hipótesis acerca del modo en que la selección natural puede contribuir al aislamiento reproductivo de especies independientes a través de la sección de mecanismos de aislamiento. A pesar de sus grandes contribuciones científicas, Wallace sentía una gran atracción por las ideas poco convencionales. Su interés por el espiritualismo, así como su creencia en el origen inmaterial de las facultades mentales, creó controversia entre los científicos especiales con otros pensadores evolucionistas. Además de que su trabajo científico, Wallace fue un activista y social crítico en el sistema socioeconómico del Reino Unido durante el siglo XIX. Su interés por la biogeografía lo llevó a convertirse en uno de los primeros científicos en plantear el problema del impacto ambiental de las actividades humanas. Asimismo, fue un prolífico escritor, publicado obras, temas científicos y sociales. Sus experiencias en Indonesia, la Malasia, fueron narradas en The Malay y Archipiélago, uno de los diarios de exploración más populares e influyentes que se han publicado en el siglo XIX. Teoría de la epigenética. A pesar de que la epigenética es una moda reciente, el término ya es antiguo. El adjetivo epigenético existió mucho antes del sustantivo epigenética. Sin embargo, este no estaba arraigado con el término epigenética, más bien estaba relacionado con el término epigénesis. El epigénesis fue acuñado por el médico William Harvey en 1950, que originalmente la idea era de Aristóteles. La epigénesis trata de la preformación del embrión por partes desde su origen. El término génesis trata o se puede traducir de origen y el término epi de un después. En 1942, el embriólogo Conrad Waddington introdujo el término epigenética finalmente en la biología moderna.
Él enfatiza su relación del concepto de epigenética con el concepto de epigénesis. Waddington definió la epigenética como el complejo completo de procesos de desarrollo que se encuentra entre el genotipo y el fenotipo. Él especula del sistema biológico en el que las concatenaciones de proceso están entrelazados en sí en una red, de modo de una alternación de una capa temprana puede causar gradualmente más y más anomalías de gran alcance. Las concatenaciones es la operación por la cual dos caracteres se unen y forman una cadena. Su modelo ilustra las diversas vías de desarrollo de una célula y las cuales pueden tomar durante la diferenciación. Waddington atribuye un papel importante para los genes que subyacen al paisaje, actuando como estructuración. Es decir, Waddington dijo que la presencia o ausencia de genes particulares determinan qué camino tomará la célula desde cierto punto. En los años siguientes, estos procesos en particular, la regulación genética, se abordaron no en el marco de la epigenética, más bien en el marco de la relación genética. La investigación etiquetada como genética aumentó con fuerza a partir de este siglo, el siglo XXI. Pero a partir de este siglo después consistió en una investigación sobre las modificaciones de la cromátida. Es decir, que modifican químicamente el ADN desde las proteínas histonas o las cromátidas. Pero esto hay que reconocer que no cambian las secuencias de la base del ADN. Los alelos de los genes improntados se mantienen en sus dos estados epigenéticos, que son el materno y el paterno. De esta manera, las improntas genómicas hacen de molde a su propia replicación y son heredables. Pueden también ser identificadas, por ejemplo, mediante análisis moleculares y también sirven como marcadores de origen parental de las regiones genómicas. En los ARN se encuentran los ARN que no son los codificantes. Estos han sido muy pocos estudiados por los científicos, pero recientemente han comenzado a centrar la atención de los investigadores y al descubrirse que los mismos pueden desempeñar diversas funciones en la regularización de la expresión génica. Este fenómeno fue descrito por primera vez por Helen Krause en 1960 en la mosca Chiara y posteriormente múltiples experimentos en los que se destacan los trasplantes pronúcleos y la construcción de quimeras. Ambos ratones indicaron que este fenómeno verdaderamente sí existe y ocurre en diferentes especies, incluyendo a los mamíferos. Luego las evidencias también hay en humanos, por ejemplo, está la mola hidatiforme completa, es un tumor placentario diploide cuyo complemento cromosómico es únicamente derivado del padre. Y el tetaroma ovárico, que contiene múltiples tipos de tejidos, pero diferentes del embrión normal, y su complemento cromosómico diploide proviene de la madre, así como los triploides humanos, que estos son los embriones con 3 copias de cromosomas haploides, y constituyen una fuerte demostración diferencial del material genético materno y paterno, por lo que se requiere siempre la presencia de ambos genomas para el desarrollo embrionario. Hay un síndrome que se llama síndrome por delección cromosómica. En el humano se dice que hay evidencias que son en el origen parental del cromosoma que aporta una deleción o translación determinada o modifica las manifestaciones clínicas de varios síndromes. Dos ejemplos que son como los más típicos, se podría decir, son el síndrome de Prader-Willi, que es SPW en sus siglas, y el síndrome de Angelman, SA. Cursan ambos con retraso mental, pero son muy diferentes. O sea, es lo único como que va igual, pero son diferentes. El SPW está caracterizado por obesidad, hipogonadismo, manos y pies pequeños, mientras que los otros pacientes se tienden a ser hiperactivos, con mucha disposición y mucha risa frecuente. Otra de las como que más afecta es el cáncer. Una fuerte evidencia es un efecto del origen del gameto y lo ha proporcionado el tumor glomus familiar. Se hereda de modo AD
pero nada más por vía paterna. Este hallazgo fue inconsciente con este modo de herencia, pero que se puede ser explicado por una IG. Otros tumores se producen por mutaciones de genes supresores de tumor y se observan dos eventos y es primer evento inactivación por mutación genética y el segundo evento es pérdida del cromosoma con el alelo normal. Evidencias o ejemplos. Bueno, para comenzar, yo quería decir que evidencias sobre la teoría de la evolución y la epigenética hay mucha y es muy vasta y muy variada. Por lo que si yo me pusiera aquí a explicar y a desglosar cada una de estas, no me daría el tiempo para esta breve presentación. Por lo cual, hoy solo voy a presentar 3 puntos de toda la evidencia que hay y estas serán la evidencia estructural, la evidencia genética y la evidencia de observación directa. Bueno, la primera evidencia que vamos a ver es la evidencia estructural. Como lo podemos ver en la primera imagen donde tengo el puntero, aquí podemos ver estructuras homólogas. ¿Y qué quiere decir homólogo? Bueno, homólogo se refiere a las cosas que tienen una estructura similar o posición similar que no tiene que ser para el mismo objetivo. Bueno, aquí vemos 4 antebrazos o patas o aletas, como lo queramos ver. Y aquí es de un humano, un perro, una ave y una ballena. Bueno, ¿qué tiene esto en común? Aquí, como podemos ver, nos vamos a estar centrando en el antebrazo y la muñeca de todas estas especies. A lo que vamos es que estas dos partes que están señaladas en rojo y en amarillo tienen una similitud muy grande y esto se puede decir que es gracias a la evolución, porque todos estos sí son parecidos pero no cumplen la misma función. Entonces, podemos decir que gracias a estos ejemplos que tenemos hoy en día, podemos llegar a una conclusión de que todas estas especies, aunque su parecido al del nuestro no cumple la misma función que el antebrazo y muñeca de un humano, es lo suficientemente parecida para poder decir, todas estas especies tienen un ancestro en común que vivió hace miles o millones de años. Bueno, ya explicada esta evidencia estructural, vamos a pasar a la evidencia genética. La evidencia genética tiene que ver en el ADN, ya que el ADN contiene mucha información la cual nosotros podemos recopilar y desglosar. Y esto gracias a que el ADN lo hemos estudiado mucho y a lo largo de todo el tiempo. Aquí, como podemos ver, el parecido genético a un chimpancé, por ejemplo, es del 98%, el de un ratón es el del 92%, el de una mosca de la fruta es del 44%, el de la levadura, que aunque nosotros lo veamos muy diferente a lo que somos nosotros, tiene una gran cantidad de parecido al de nosotros, como es el 26%, y ya de una planta, que esto es impresionante gracias a que nosotros somos un ser totalmente diferente a una planta, pero aún así seguimos compartiendo ese parecido genético. Y ahora vamos a pasar con la evidencia de observación directa. Bueno, esta evidencia ¿a qué nos referimos con observación directa? Que lo podemos ver hoy en día. ¿Y cómo sería una evidencia muy clara a esto? Pues sería muy fácil. Las enfermedades y los antibióticos, ya que gracias a el proceso que se está dando de que los doctores hacen un antibiótico para combatir a la enfermedad podría decirse que evoluciona o tiene una selección natural sobre los que perduran hacia este antibiótico y se va haciendo un ciclo donde los doctores hacen un nuevo antibiótico y la bacteria o el virus vuelve a rehacerse para resistir este antibiótico y este es un círculo sin fin. Ahora,
Los ejemplos de la vida cotidiana. ¿Dónde podemos ver todo esto que hemos estado diciendo, que son las evidencias? Bueno, estos ejemplos se pueden ver en la gripa, por ejemplo. Ya como le expliqué en la evidencia de observación directa, la gripa cada año se tiene que estar vacunándose porque hay un nuevo brote o se sabe adaptar a las medidas que nosotros estamos usando gracias a la selección de lo más fuerte que tiene esta gripa y deja perecer a los que no pueden contra los antibióticos naturales. Y bueno, esto sería todo de mi parte y gracias por su atención. Principales diferencias con otras teorías. Para comprender las diferencias de la epigenética con las otras teorías es necesario saber en qué consiste cada una de ellas. La teoría de selección natural que propuso Darwin dice que los rasgos evolutivos de cada ente no se transmiten a los descendientes, ya que son rasgos adquiridos por el medio ambiente. El animal que se adapta mejor al medio ambiente tiene mayores posibilidades de sobrevivir y dejar descendencia, mientras que las que no se adaptan se van extinguiendo. Esta teoría no explicaba por qué aparecían nuevas variaciones. La teoría más aceptada actualmente es la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo, basada en el darwinismo pero aplicando los conocimientos actuales de la genética, lo que permite explicar la variabilidad de los individuos de una especie y cómo se heredan esos caracteres de un individuo a sus descendientes. La teoría sintética o neodarwinismo se basa en estos principios. Los caracteres adquiridos no se heredan. La selección natural actúa sobre los individuos de una población, haciendo que la población evolucione adaptándose a las condiciones ambientales. La evolución de una población es un proceso gradual, en el que se van acumulando las pequeñas variaciones que se producen en el ADN de los individuos de una población, cuando llegando un momento las diferencias de genes sean tan grandes que se podrá generar una nueva especie. Los individuos de esta nueva especie no se podrán reproducir con los individuos de la especie original. Por lo tanto, la epigenética, a diferencia de otras teorías, establece que los cambios hereditarios son causados por la manera en la que se expresan los genes, es decir, si se activan o desactivan sin cambiar la secuencia de ADN. La función de los genes son hereditarias. De acuerdo a la epigenética, las células que transmiten la herencia, óvulo y espermatozoide con las mutaciones aleatorias que se dan en ellas, son las que ocasionan cambios de una especie. Para poder entender esto, aquí hay un ejemplo de un estudio realizado en Noruega, en el cual reveló que los nietos de los refugiados de la guerra de Vietnam tenían mayores posibilidades de padecer enfermedades mentales, esto debido a los traumas de sus antecesores, indicando que algunos caracteres adquiridos se pueden transmitir a futuras generaciones. Se ha de aclarar que los cambios psicológicos no modifican la secuencia de ADN, pero sí pueden afectar cómo éstas se expresan. Todas las células tienen la misma información genética, pero no toda la información es leída y expresada al mismo tiempo, debido a que se discriminan unos genes de otros. Buenas tardes. Hoy yo voy a presentar las críticas y puntos débiles de la epigenética. Bueno, hace unos años, en la conmemoración de los 150 años desde la publicación de El origen de las especies, la Biblioteca de Cambridge mostraba al público más de 12,000 piezas originales y en alta resolución de dichos escritos. En ellos se apreciaba una cosa básica. Darwin se retrató de muchas de sus observaciones. Aún así, el naturalista no pudo prevenir todos sus errores. Es algo completamente imposible. Así, al día de hoy todavía hay quien pretende usar estos fallos para dañar el maravilloso trabajo que él realizó. Probablemente el mayor error de Darwin fue pensar que todos los seres vivos provienen de una célula original primitiva, la célula ancestral. Pero con el tiempo y la técnica hemos conseguido poner a prueba esta idea. En el estudio publicado hace un tiempo, los investigadores mostraban que la idea de una única célula es en cuanto menos equivocada, y que todas las células conocidas probablemente aparecieron a partir de moléculas y estructuras no celulares. Pero si lo pensamos bien, al fin y al cabo esto no había tanto en contra de lo que pensaba Darwin, ¿verdad? Tampoco es para tirarlo todo a la borda. No se equivocó solo en eso. De hecho, fueron muchos más errores de Darwin. Por ejemplo, su defensa por las gémulas, moléculas biológicas de la herencia, eran segregadas
por los órganos del cuerpo y se acumulaban en los genitales femeninos y masculinos para luego combinarse y crear un nuevo individuo. La teoría de la evolución presenta argumentos y pruebas que se pueden comprobar y que el creacionismo no te da. Se basa en ideas que no pueden demostrar como el diluvio universal o el Génesis. Aunque menos controvertida que los vestigios, la publicación de El origen de las especies atrajo un amplio interés internacional, provocando acalorados debates tanto en la comunidad científica como en la religiosa, que se vieron reflejados en la prensa popular. Entre las críticas científicas, uno de los escollos fundamentales para la aceptación de la evolución afectó a la edad de la Tierra, que según los cálculos de Lord Kelvin era demasiado breve como para posibilitar la evolución gradual, defendida en El origen. Más tarde, la cuestión sería explicada con una teoría en relación al descubrimiento de la radioactividad y su aplicación al fechado de la edad de la Tierra. El gradualismo, defendido por Darwin en El origen, fue otra de las grandes fuentes de controversia, como Hurley le señaló en su célebre advertencia. Se ha encargado usted, asimismo, con una dificultad innecesaria de adoptar el natura non facit saltum de manera tan incondicional. Las objeciones al gradualismo se concentraron en dos cuestiones fundamentales. Desde la paleontología se señaló la ausencia de formas intermediarias en el registro fósil, mientras que otros autores como Lloyd George y Jackson Bivard insistieron en las dificultades asociadas a la evolución gradual de órganos complejos, arguyendo a la inviabilidad de las etapas incipientes de estructuras que solo al haber alcanzado un alto grado de complejidad podrían resultar útiles. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Gracias.